El crimen no solo afecta a la víctima, sino a todos como sociedad. En la actualidad, mujeres y hombres trabajan en la prevención e investigación de este problema. Las ciencias forenses son indispensables en este proceso. Esto es Clave Forense. Bienvenidos a Clave Forense. Mi nombre es Mercedes González. Los invito a que nos acompañen en el programa de hoy dedicado a la antropología forense. La antropología forense es la aplicación de los conocimientos de esta ciencia al proceso legal. Los especialistas aplican normas técnicas y científicas desarrolladas en la antropología física para la identificación de restos óseos y o cadáveres en distintos estadios de la conservación, con alteraciones por factores de índole natural, accidental o intencional, asistencia para la localización y recuperación de restos humanos e identificación de sujetos vivos. Para hablar de este tema, nos acompaña el médico forense Horacio Valero Cervantes, además de nuestras diferentes secciones de cápsulas a lo largo de este programa. Quédense con nosotros. Cuando los conocimientos de un médico no bastan para saber las razones por las que muere una persona y bajo qué circunstancias, porque el tiempo entre el fallecimiento y el descubrimiento del cadáver ha borrado toda información en tejidos blandos, es necesario escudriñar en la putrefacción o solo las deformaciones que el esqueleto ofrece. Entonces se hace indispensable la participación de un especialista que a simple vista nada tendría que ver con estos asuntos, el antropólogo. La antropología forense surge en Estados Unidos a finales del siglo XIX, cuando los anatomistas y médicos eran consultados esporádicamente en casos legales relacionados con la identificación de restos óseos, pero sin que existieran procedimientos estandarizados sobre la aplicación de estos conocimientos. A esta época pertenece Thomas Dwight, quien en 1878 publicó la primera guía sobre el uso de los restos óseos en las prácticas médico-legales. No obstante, los más influyentes fueron Ales Rlicka, fundador de la American Association of Physical Anthropology, APA, y Ernest A. Houghton, quienes conformaron una sólida escuela de antropólogos físicos en el Smithsonian Institution y en varias universidades norteamericanas. En esta primera entidad se estableció una enorme colección de restos óseos procedentes de varias partes del mundo, que supera los 20 millares de ejemplares. La antropología forense tiene sus orígenes en México a principios del siglo XX, con las investigaciones del médico y etnólogo michoacano Nicolás de León, en tanto que su enseñanza comienza en la década de los 90 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Un antropólogo forense obtiene datos referentes al sexo, edad, afinidad racial, causa de muerte del individuo e identifica huellas de violencia cuando las hay, basándose en los huesos y dentadura, dada su amplia experiencia con la biología y cambios post-mortem del esqueleto humano. Cuando el cuerpo entra en grado avanzado de descomposición o tiene muchos años sobre la superficie del terreno o de inhumado, un médico forense no puede abordar las investigaciones. Estos casos requieren del amplio conocimiento del antropólogo físico forense. Antropólogo físico Arturo Talavera, Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Clave Forense. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Santiago de Querétaro, con el doctor Horacio Rafael Valero Cervantes. Doctor Horacio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, pues recibirnos aquí en tu casa. Gracias Daniel, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias. El doctor Horacio Rafael es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es especialista en medicina legal por parte de la Universidad Nacional de Colombia, también cuenta con una especialidad en antropología forense. Realizó varios posgrados, entre los que destaca uno en investigación criminal por parte de la Policía Nacional de Colombia y uno más en criminalística por parte de la Escuela Nacional de Policía General en Santander, Colombia. El día de hoy, doctor Horacio, platicarnos acerca de la antropología forense y su importancia en las áreas periciales. ¿Qué es la antropología forense?
Bueno, Daniel, la antropología forense nace de las ciencias humanas y es una ciencia que, como etimológicamente lo dice la palabra, antropología estudia específicamente el hombre. El hombre desde el aspecto genérico y principalmente en los casos forenses, en aquellos momentos en los que se requiere la individualización y la identificación, en aquellos momentos en los que de alguna manera existen restos óseos de material humano y que de alguna manera lo que se pretende es hacer diferentes diagnósticos periciales, dictaminar para poder identificar a dicho individuo, determinar las mecánicas de las causas de la muerte, las dinámicas de la muerte y el cronotanato diagnóstico, que es el tiempo o el intervalo post-mortem del individuo al momento de su deceso hasta el estudio forense que se puede realizar. Entonces, esta parte de la antropología tiene una relación directa con la medicina forense también. Es algo que se relaciona mucho, independientemente de que son ciencias que son completamente ajenas, también a la vez son afines, toda vez que la pretensión de la antropología forense tiene igualdad de condiciones en relación a la medicina, ya que lo que queremos practicar al estudio de los restos óseos es poder dar diagnósticos, así como el médico forense da diagnósticos de la causa de la muerte en la práctica de la necropsia médico-legal. El antropólogo forense hace exactamente lo mismo, salvo que en este caso concreto se hace el estudio específico de los restos óseos de material humano. Entonces son casos bastante únicos, ¿no? O la aplicación pues de este tipo de estudios está referido específicamente a restos óseos. Son casos más complejos que los que maneja la medicina forense, toda vez que los restos óseos solamente tienen un material que histológicamente nos permite dar pocas posibilidades de diagnóstico, y contrario a lo que es la medicina forense, pues tenemos tejidos blandos, tejidos orgánicos que de alguna manera nos representa una mayor posibilidad de poder dar un diagnóstico. Más sin embargo, los restos óseos como tal, pues nos ofrecen la información suficiente y necesaria para dar dicho diagnóstico y poder cuando menos llegar a las dos conclusiones periciales desde el aspecto antropológico forense, como es la identificación humana y la individualización. Oye, ¿y qué características, doctor, se toman en consideración para individualizar a un resto? Pues existen muchas maneras de individualizar a una persona con fines de identificación y podemos, por ejemplo, encontrar en los restos óseos algunas enfermedades que previas al deceso dicha persona tenía y con eso tanto se individualiza como también se identifica. Entonces podemos y tenemos un arsenal y una gama muy amplia de cosas que se toman en cuenta para poder individualizar. Por ejemplo, dentro de las labores antropológico-forense existe lo que es la cuarteta básica de identificación, que tiene principalmente énfasis en 4 aspectos principales. Uno, determinar el dimorfismo sexual, que es poder determinar si los restos óseos pertenecen a un hombre o a una mujer. Poder determinar el patrón racial, llámese que sea del patrón caucásico, del mongoloide o del negroide. También poder identificar con base al estudio de dichos restos la edad probable del individuo al momento de su deceso y por último determinar las estaturas. Okay. ¿Te parece que después del corte, doctor, sigamos hablando de cómo se encuentra la antropología aquí en México? Correcto. Regresamos a Clave Forense. Ciudad de Zacatecas, noviembre de 2010. Enrico Salazar, de 65 años de edad, casado desde hace 29 y con varios hijos, salió de su casa como todos los días rumbo al trabajo.
donde se desempeñaba como representante de tractocamiones y transportes multinacionales de una importante compañía. Esa fue rutina durante más de 30 años, hasta aquella noche que no regresó y no se le volvió a ver. La familia reportó su desaparición a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas. La búsqueda comenzó con muy pocas pistas y con la premisa de un posible secuestro por parte del crimen organizado. 3 semanas después, en una presa localizada en las inmediaciones de la ciudad, apareció el cuerpo de un individuo del sexo masculino con visibles huellas de tortura, atado de pies y manos y con una losa de cemento amarrada a las extremidades inferiores. Algunas de las características externas del cuerpo coincidían con las de Enrico Salazar, pero debido al estado tan avanzado de descomposición, producto de la inmersión del cuerpo en el agua, los familiares no pudieron identificarlo plenamente. Se hizo inminente el empleo de la prueba de ADN. Se tomaron muestras del cuerpo en el servicio médico forense y se solicitó a 3 de sus familiares biológicos, la madre, la hija y el hermano de Enrico Salazar, donar muestras de referencias correspondientes a células del epitelio bucal para poder hacer un cotejo genético. Los resultados dejaron atónitos a la familia de Enrico. El vínculo genético con la madre y la hija tenían una correspondencia en la mitad de los alelos, no así el del hermano, que arrojó una cuarta parte de coincidencia, lo cual mostraba una relación biológica de media hermandad. La madre de Enrico entró en shock, ya que además de perder a su hijo, tuvo que confesar a la familia un secreto que solo ella conocía desde hace 65 años. El padre de Enrico había sido otra persona y solo era medio hermano biológico de sus otros hijos. La trascendencia de este tipo de pruebas de ADN no solo está en el hecho de trabajar las muestras en el laboratorio con los protocolos de última tecnología. Los resultados deben ser correctamente interpretados, tanto en su valor biológico como en su valor estadístico, para corroborar la verdadera relación biológica de parentesco. Este es un archivo criminal de Clave Forense. Quiero saber qué es la autopsia. Me gustaría saber qué es la perfilación criminal. Me gustaría saber qué es la entomología forense. Y quisiera saber qué tipo de pruebas se hacen en la balística forense. Quisiera saber qué aplicación tiene la Quisiera antropología saber forense. cuál es la función de un perito en ¿Qué es toxicología un forense? dictamen de hechos de tránsito terrestre? Hola, soy José Alberto López Morán, estudio el 4º semestre de la carrera de Contador Público y quisiera saber qué es la hematología forense. La hematología forense es la ciencia que se encarga de la identificación, primero de la sangre que se encuentra en el lugar del hecho, y también es necesario hacer una reconstrucción de las salpicaduras o manchaduras o impresiones que se encuentren en el lugar de los hechos, donde se encuentre la materia sanguínea, ¿sí? O el flujo sanguíneo. Es necesario poder identificar si fue por arrastre, si fue por salpicadura. También eso ayuda para identificar cuál fue el objeto con el cual se causó la muerte a la persona, porque se tiene que verificar la caída de la sangre, ¿sí? La ubicación de la sangre. Se toma muestras de la sangre donde se encuentre. Puede ser en pisos, paredes, techo, en la ropa de la cama, en la vestimenta del individuo. También es necesario verificar en los lugares en donde se haya lavado las manos o donde se haya realizado realmente el hecho delictivo, si ya se lavó el área, con qué se lavó, qué tipo de manchas hay, y poder identificar con esto y relacionarlo con los sospechosos que se encuentren arraigados o capturados. Y es necesario también documentar todo esto, porque puede haber más de un implicado y puede haber más de un tipo sanguíneo en la escena del hecho, y es necesario poder relacionar los tipos sanguíneos con las personas sospechosas, y además también poder identificar específicamente cuál fue el arma que se utilizó. Si se encuentra en el lugar del hecho, pues mucho mejor, y si no, bueno, pues nada más se tiene la identificación con qué tipo de arma se pudo haber causado el delito o la muerte de la persona. Continuamos en Clave Forense platicando con el doctor Horacio Rafael Valero Cervantes. Antes del corte, doctor, nos platicaba acerca de estas 4 principales características de la antropología, y yo te preguntaba, en base a estos estudios en México,
cómo se encuentra esta ciencia, cuáles son sus alcances que tiene aquí en nuestro país. Bueno, yo creo que tiene mucha importancia la antropología forense, aunque en cuestión de escuela, México adolece mucho de escuelas de formación en materia de antropología forense. A nivel Latinoamérica solamente existen 2 escuelas, la anglosajona, 2 escuelas nada más de formación, ya que la antropología forense solamente nace un poco de lo que fue anteriormente el estudio de los restos prehispánicos para la escuela, lo que es la sudamericana, y la escuela anglosajona. Por consiguiente, el mexicano tiene poco acceso a poder tener la oportunidad de estudiar, y en México, aunque la antropología física o la antropología biológica tiene mucha relevancia a nivel mundial, es completamente ajena a la labor antropológica forense que antropológica física. Por consiguiente, en nuestro país solamente existimos 3 personas que tienen el posgrado en antropología forense, y que las necesidades de nuestro país son múltiples, ya que existen un sinnúmero de casos en donde se requiere específicamente el estudio del antropólogo forense para poder hacer los sistemas de identificación e individualización, toda vez que hemos visto que en nuestro país existen un sinnúmero de fosas clandestinas que se han encontrado, y que la labor antropológica es muy relevante precisamente para desde el inicio del lugar de los hechos poder hacer el estudio arqueológico, para poderlos extraer de la manera más adecuada, para preservarlos y no condicionar lesiones tafonómicas, y que tal vez si no tienes el conocimiento de ello implica la contaminación cruzada de los restos óseos y por ende que no se puedan identificar. Y como comentas, ¿no? En los últimos años hemos visto aquí en México un creciente número de situaciones específicas, fosas clandestinas relacionadas al narcotráfico y todo esto, y los cuerpos de seguridad o los cuerpos de investigación encargados de cada estado o el de la General de la República, entonces carecen pues de este tipo de estructuras. Sí, realmente la antropología forense es una subespecialidad que requiere los conocimientos idóneos y necesarios en cuanto a acreditación se refiere, y que desgraciadamente cuando no se tienen los mismos, pues los trabajos de investigación criminal en materia de antropología forense son empobrecidos por una deficiente manera en el manejo de los restos óseos de material humano. Es muy frecuente encontrar que cuando se hacen hallazgos de restos óseos de material humano, a quien se le pide la participación para su extracción es al perito en materia de criminalística, y quien hace el diagnóstico de individualización e identificación normalmente se lo otorgan al médico forense, siendo que son 2 ciencias, como lo repito, que sí son afines, pero que distan mucho para determinar el diagnóstico que nosotros queremos desde el aspecto antropológico. Oye, desde tu experiencia, doctor, ¿qué se necesita para que una persona sea antropólogo forense o tenga esta formación en antropología forense? Bien, la antropología forense requiere de manera forzosa las cuestiones que se relacionan con la acreditación y la idoneidad. Como repito, en nuestro país no existen las academias de formación, y este es un posgrado que se encuentra perfectamente establecido dentro del sistema educativo nacional. Por consiguiente, tienes que estudiar una licenciatura previa, puede ser antropología, puede ser medicina, puede ser derecho u odontología, y con ello optar para hacer posgrado en antropología forense. No sirve, y eso es lo que tal vez frecuentemente he visto que en nuestro país está pasando, que toman, por ejemplo, diplomados en antropología forense que se consideran como estudios de estudios no formales, que de alguna manera no cumplen los requisitos normativos de los códigos de procedimientos penales en nuestro país, ya que estos establecen que el perito debe tener título oficial en la materia en la cual dictamina, y por consiguiente los efectos de patente solamente se obtienen con título oficial y con cédula profesional emitida por la Dirección General de Profesiones. Por consiguiente necesitas una licenciatura y necesitas un posgrado en materia de antropología forense para ejercer de manera reglamentada y formal en nuestro país. Oye, pues qué interesante, doctor. Vamos a regresar después del corte y nos platicas algunos casos significativos en los que has trabajado. Correcto, por supuesto. Regresamos a Clave Forense. Segundo grupo del Z40,
era matar a los jefes de la familia con la ayuda de la PSP. Levantones, comandos armados, ajuste de cuentas, sicarios y un sinfín de términos más forman ahora parte de nuestro vocabulario, el cual debe su aumento al clima de violencia e inseguridad que en los últimos tiempos ha vivido nuestro país. La desaparición de personas se convirtió en la nota cotidiana de las páginas rojas de diarios y noticieros, y la pregunta de la ciudadanía era: ¿dónde estará toda esta gente que ha sido privada de la libertad? Y la respuesta fue encontrada junto con la localización de las llamadas narcofosas, que se hicieron más evidentes en el 2011. Policías desaparecidos, civiles secuestrados y víctimas de los ajustes de cuentas de la delincuencia organizada son los perfiles de las personas halladas en las fosas clandestinas. De acuerdo con la investigación realizada por el periodista José Gil Olmos, de 2006 a mediados de 2011 se habían encontrado oficialmente 174 fosas en 19 estados, con 1.029 cadáveres. La mayoría de ellas fueron localizadas en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Durango y Chihuahua, donde se ha concentrado la violencia generada por el poder del narcotráfico y la guerra declarada por el gobierno federal. Menciona también el periodista que en abril del año pasado fue encontrada en Durango la primera fosa clandestina con 4 cuerpos. 2 meses después se hallaron otras 8 con 262 cadáveres en su interior. Durango se convirtió en la entidad con el mayor número de cadáveres en fosas clandestinas en el país, incluso más que en San Fernando, Tamaulipas, donde si bien se encontraron 47 fosas, la cifra de cuerpos descubiertos ascendió a 193, esto es 69 menos que en territorio duranguense. Advierte José Gil Olmos que las investigaciones realizadas sobre los cuerpos hallados en cada una de las fosas han sido deficientes. No hay protocolos confiables en el levantamiento de los cuerpos, muchos de los cuales incluso han sido mutilados por las palas mecánicas que en algunos casos se han utilizado para la exhumación. El Manual del Médico Forense, del autor Lacasagne, fue editado en 1931. Es un libro que nos habla sobre lo que debe de hacer el médico forense en cuanto a lo que se refiere desde la parte médico-legal en la práctica de los estudios de dictaminación de las lesiones y la traumatología forense. Quizás la habilidad de mayor valor que posee el antropólogo forense sea su familiaridad con las sutiles variaciones en el esqueleto humano. Boletín de la Agencia Federal de Investigaciones, FBI, julio de 1990. Continuamos, amigos, en Clave Forense, platicando con el doctor Horacio Rafael Valero Cervantes acerca de la antropología forense. Doctor, antes del corte nos estás platicando la importancia, los requisitos, tu experiencia. ¿Cuál ha sido en el caso específico de la antropología forense asuntos o casos significativos que tú recuerdes donde ha participado esta ciencia? Hay casos en donde personalmente yo he participado que son en la identificación del caso muy específico colombiano de las muertes del Palacio de Justicia del año 84, en donde hubo en promedio 109 cadáveres que de alguna manera se inhumaron en un cementerio llamado Cementerio Central, y estos tuvieron que ser exhumados precisamente para cuestiones relacionadas con la identificación. He visto, por ejemplo, lo que se relaciona con el caso en este momento que está muy en boga en cuanto al diagnóstico de la muerte de Salvador Allende en Chile, y algunos otros casos aquí en México dentro de los servicios periciales de algunas procuradurías que me han solicitado los servicios. Entonces, desde tu perspectiva, ¿va incrementando la necesidad de la antropología forense aquí en México? La necesidad de la antropología forense es evidentemente mayoritaria en nuestro país, en conjunto con otras ciencias, toda vez que
vemos que las modalidades delictivas en nuestro país han sido cambiantes y con tendencia a ser crecientes. Vemos fosas clandestinas, vemos desapariciones forzosas, vemos casos en donde encontramos un sinnúmero de restos óseos, como el caso de las muertes de Ciudad Juárez, en donde de alguna manera lo que se requiere para poder dar cabida a los procesos de investigación criminal es la coparticipación de las ciencias forenses junto con la antropología forense. Por consiguiente, yo creo que sí es necesario el hecho de que exista la academia en nuestro país para que se le pueda dar cumplimiento cabal a las necesidades que el propio país tiene por el tipo de modalidades delictivas que en este momento se presentan. ¿Tú consideras desde tu perspectiva, doctor, que en México podríamos llegar a contar con un sistema antropológico con aplicación forense bien establecido? Yo creo que sí, es cuestión de dejar pasar el tiempo. Es de mucha tristeza poder el observar cómo en ciertos casos específicos, como el que mencioné de las muertes de Ciudad Juárez, se les ha tomado en consideración a extranjeros que han venido, por ejemplo, de Argentina, a hacer labores antropológicas forenses, cuando aquí en México tenemos, aún cuando sean pocos, pues mexicanos que conocemos tanto la cultura como también la posibilidad de dar un diagnóstico también fehaciente en cuanto a la labor antropológica forense. Es cuestión de que se dé cuenta el país de la necesidad que se tiene para que se pueda realizar y acrecentar los servicios antropológicos en nuestro país. Okay. Doctor, por último y para concluir, ¿cuáles desde tu perspectiva las condiciones en las que los estudiantes que están ahorita todavía en sus carreras o que ya están a punto de elegir una especialidad pudieran considerar importante esta rama, la antropología forense? Yo creo que ahora, precisamente por cómo se ha tornado las ciencias forenses en estos momentos, en la última década de nuestro país, gracias a la influencia de muchos medios de comunicación que nos idean circunstancias de investigaciones que son completamente ajenas a la realidad, tal vez no solamente se preocupen por la emoción en los estudios de investigación forense, sino las ciencias forenses son cuestiones formales que requieren e implican que las personas tengan los conocimientos más adecuados para hacer investigaciones forenses mucho más certeras y mucho más diagnósticas que lo que en estos momentos tenemos. Por consiguiente, estar en esta área implica mucha responsabilidad, implica mucha academia e implica mucha capacitación. Bueno, doctor, pues creo que ha sido muy constructivo el haber estado contigo aquí. Te agradecemos mucho a nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes el que nos hayas abierto las puertas de tu casa y pues esperamos contar contigo en otros programas. Sí, don Daniel, muchas gracias. Esto fue todo en Clave Forense. Nos vemos para la próxima. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Clave Forense. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana por su canal de televisión universitaria, Luz que transforma tus sentidos, que se transmite por el 106 de Gigacable y a través de internet en www.ustream.tv. Hasta pronto.